Bueno, continuando con la parte práctica. Hemos tratado de ir haciendo diagnósticos de lo que es condiciones de alto riesgo. Hemos hecho diagnósticos de neumotórax, taponamientos y demás, ¿no? Y hemos hecho también lo que es la parte del TEC. TEC significa traumatismo encefalocraneano. Toda persona que sufra un golpe en la cabeza, de hecho que tiene un TEC, ¿ya? Y cuando sufre un golpe en la cabeza, lo que hay que hacer, hay que medirle el Glasgow. Habrán visto en los casos que hemos puesto del Glasgow, pues se va poniendo los parámetros, ¿no? Hay que ver cómo responde a la apertura ocular, a la respuesta verbal y a la respuesta motora. Y en base a estos tres, pues vamos a sacar un número. Y de acuerdo a ese número, vamos a determinar si el TEC es leve, si el TEC es moderado o si el TEC es severo, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos del TEC, del traumatismo encefalocraneano, entonces todos los pacientes que se golpean la cabeza, su diagnóstico va a ser TEC, ¿ya? Pero además de este TEC, el paciente podría presentar otros cuadros, ¿ya? Y entre los otros cuadros, los que más nos interesan son dos. Uno es la fractura de base de cráneo, ¿ya? Y el otro es la hemorragia cerebral, ¿ya? Entonces son dos, fractura de base de cráneo y hemorragia cerebral, ¿ya? Si el paciente tiene fractura de base de cráneo, pues hemos visto los signos y síntomas. El paciente va a tener salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, por la nariz, ojos de mapache, ¿qué más? Signo de Battle, detrás del pabellón auricular, el signo de Battle, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene estos datos, de hecho que el paciente tiene un TEC más fractura de base de cráneo, ¿ya? Pero hay otros signos que nos van a indicar la hemorragia cerebral. Y entre los signos más principales tenemos dos. Una es la anisocoria, las pupilas desiguales. Entonces, si las pupilas son desiguales, estamos hablando prácticamente de que el paciente tiene una pupila normal y el otro lado está dilatado, ¿no? Ya es un signo de una hemorragia cerebral. Otro signo es la hemiparesia, es decir, la mitad del cuerpo se paraliza, se pierde la fuerza muscular, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer casos problema, datos clínicos, historias clínicas, como quieran, pero ahora ustedes tienen que aprender a diferenciar si el paciente tiene una hemorragia cerebral, si tiene una fractura de base de cráneo, ¿verdad? No los dos, porque todos los pacientes tienen TEC. O sea, aún el paciente tenga hemorragia cerebral, también tiene TEC. Todos tienen TEC, ¿ya? Pero el diagnóstico, aparte del TEC, puede ser hemorragia cerebral o fractura de base de cráneo, o los dos al mismo tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de hemorragia cerebral, pues vamos a poder distinguir dos hemorragias o dos hematomas, el hematoma epidural y el hematoma subdural. Y ahora en estos casos clínicos que les voy a mandar, tenemos que tener la capacidad de diferenciar cuál es epidural y cuál es subdural, ¿ya? Les vuelvo a recordar, a momentos es medio chocante, medio incómodo, pero todo lo que estamos haciendo es desde el punto de vista de la calle, no es en el hospital, es en la calle. Entonces, pretender pedir una tomografía, una resonancia, un electroencefalograma y demás, no tiene sentido. Los diagnósticos que hacemos son en la calle, no es en el hospital, ¿ya? Lo que estamos tratando en la materia es la atención prehospitalaria, antes que el paciente llegue al hospital, ¿ya? Bueno, entonces les voy a volver a explicar para tratar de orientarles para que ustedes puedan hacer los diagnósticos en forma certera, correcta, como quieran decirlo. Traten de ver los videos, traten de ver los temas, ver las diapositivas, para tratar de pensar, analizar y demás, ¿ya? Es muy fácil a momentos, cuando yo pregunto, por ejemplo, a ver, ¿cómo se hace el diagnóstico de taponamiento cardíaco?
A momentos es muy sencillo entrar a Google en Internet y poner taponamiento cardíaco. Y todo lo que salga, copiarlo, pegarlo y demás, listo. Pero les vuelvo a decir, la mayor parte de la información en Internet, en parte que es más para la población, no es tanto para el personal médico. Y la otra cosa de que una gran parte es para la parte hospitalaria, no es para la parte de la calle de qué es lo que queremos hacer. ¿Ya? De ahí de que en todos los trabajos que ustedes han hecho, siempre he tratado de ponerles en la plataforma algunas sugerencias, ¿ya? Críticas constructivas, si vale el término. Traten de leerlas, ¿ya? E incluso les vuelvo a recordar, si alguien tiene algún inconveniente con su trabajo, piensa que le hemos calificado mal, pues no hay problema, lo dice y a través de la plataforma, pues yo les voy explicando con un poco más de tiempo y demás el por qué no les he puesto bien, por qué les he puesto mal, por qué les estoy observando y demás detalles. ¿Ya? Algunos incluso me han puesto, por ejemplo, en los diagnósticos de taponamiento cardíaco, me han puesto, para hacer el diagnóstico hay que tener una ecocardiografía. Y sin lugar a duda, tienen razón. Pero eso es en el hospital, no hay ecocardiografía en la calle. Me han puesto alteración del segmento ST, que es en el electrocardiograma. En el electrocardiograma se marcan las ondas PQRST y hay un segmento ST que se va a modificar lógicamente, ¿no? Pero para ver eso necesito un electrocardiograma. Y este electrocardiograma no hay en la calle. Entonces, en la calle lo que tenemos es netamente la clínica. Y la clínica implica signos y síntomas que vamos a ver en el paciente, no estudios de apoyo diagnóstico. ¿Ya? Bueno, entonces les voy a volver a explicar detalles de este capítulo en lo que concierne a la parte de TEC. Esto es muy importante para hacer el diagnóstico de un hematoma. ¿Ya? Entonces, esto no podemos olvidarlo. Entonces, hemos indicado que el cerebro, bueno, el cerebro se divide en dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo, uno derecho, uno de los cuales siempre es dominante, ¿verdad? Eso es de conocimientos generales. Me imagino que todos, sin leer ningún libro, sabemos de que hay dos hemisferios y de los dos uno es dominante, ¿ya? Estos hemisferios van desprendiendo un montón de fibras nerviosas que hacen que nosotros nos podamos mover, podamos sentir, podamos hablar, podamos mover los ojos y demás características, ¿no? Siempre van a haber dos nervios, porque es como que el cuerpo estaría dividido en dos, ¿ya? Entonces, el movimiento de esta mano que yo realice es por fibras nerviosas que están en el cerebro de esta parte. Y el movimiento de esta mano es por fibras nerviosas que están en la otra parte, ¿ya? Ahora, también dijimos de que todas estas fibras nerviosas siempre van a ser dos. Siempre que hablemos de fibras nerviosas, siempre hay dos. Uno izquierdo, uno derecho, ¿ya? Y todas las fibras nerviosas mantienen su lugar hasta el cuello. Y dijimos que del cuello para abajo, todas estas se entrecruzan. Entonces, mi hemisferio cerebral de este lado maneja la mitad de mi cuerpo de este lado, del cuello para abajo. Del cuello para arriba, cada quien mantiene su origen, ¿ya? Bueno, y en el cerebro tenemos una estructura muy importante que es esta estructura, que es como un tejido fibroso, como una especie de ligamento y demás, que está pegada al hueso. Esta estructura fibrosa va separando el cerebro en dos partes. Bueno, la parte superficial, porque no está totalmente separado el cerebro. La parte superficial sí, pero la parte media está unida, ¿ya? Entonces, ese tejido fibroso va separando parcialmente y ya en la parte posterior prácticamente se divide, como están viendo en este dibujo, se divide en dos, ¿ya? Entonces, a esta parte de la división en dos se lo ha llamado el famoso tentorio. Este es el tentorio. El término tentorio es porque esta separación aparenta como una tienda de campaña. De ahí tentorio, como tienda, ¿ya?
Entonces, este es el tentorio. Verán que como se divide en dos, hay una parte media, ¿no? A esta parte media se lo ha llamado la incisura. Muy importante, la incisura. ¿Ya? Entonces, si nosotros cortamos el cerebro en forma sagital, algo así, este es un corte sagital, pues podemos ver que este tejido fibroso es este. O sea, este que se ha dividido, el que le llamamos tentorio, vendría siendo este. Este es el tentorio, ¿ya? Y esta parte media de acá, este orificio, espacio entre los dos tejidos, este que lo hemos llamado incisura, vendría siendo este espacio. Esta es la incisura, ¿ya? Recuerden que aquí está el hueso, frontal, etmoides, esfenoides y demás. Y lógicamente hacia afuera está el hueso. Y aquí se encuentra el tentorio. El tentorio es un tejido fibroso, es un tejido que es más fuerte y está pegado al hueso. Entonces no se lo puede desplazar, mover y demás. Se queda ahí como un tejido fijo, ¿ya? Entonces, este es el tentorio, ¿de acuerdo? Ahora, el tentorio dice que divide al cerebro en un espacio supratentorial arriba del tentorio y un espacio infratentorial. De lógica, ¿no? Bueno, ¿qué estructuras existen en esta pequeña parte? Esta pequeña parte se llama la incisura. Y en esta incisura existen estas dos estructuras importantes, ¿ya? Existe el cerebro medio y existe el tercer par craneal. Pero recuerden que dijimos que todo lo que implica del cerebro siempre son dos. Si hablamos de fibras del cerebro medio, hablamos de fibras del cerebro medio del lado izquierdo y del lado derecho. Y si hablamos de tercer par craneal, hablamos de dos. Tercer par craneal del lado izquierdo y también del lado derecho, ¿ya? Entonces, estas estructuras se encuentran en este espacio, en la incisura, y lógicamente muchas otras estructuras más. ¿Qué es lo importante? Cuando el paciente presenta alguna hemorragia cerebral por algún trauma, entonces miren esta imagen, ha habido un trauma, le han golpeado al paciente y producto de ese golpe hay una hemorragia, ¿ya? Esta hemorragia se podría presentar, bueno, está más en uno de los hemisferios, que puede ser izquierdo o puede ser derecho. Más está en uno de esos, puede estar adelante, al medio o atrás, pero más está en uno de los hemisferios. ¿Qué pasa con esta hemorragia? Esta hemorragia, lógicamente, empuja el cerebro hacia abajo, sea anterior, medio, posterior, pero lo va a empujar, porque no hay otro espacio donde más puede empujarlo, porque aquí está hueso, 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 todo es hueso en toda la parte externa. Entonces, el único espacio donde el cerebro podría ser empujado es hacia aquí abajo, no hay otra forma, porque todo es hueso. Esta hemorragia lo que hace es empujar al cerebro hacia abajo, ¿ya? Y al empujar al cerebro hacia abajo, lógicamente cuando la hemorragia está acá, el cerebro se empuja hacia abajo. Cuando el cerebro se va hacia atrás, aquí se encuentra el tentorio y no deja bajar más el cerebro. Cuando se va hacia la parte anterior, aquí está el frontal, etmoides, esfenoides. Tampoco puede ir más allá. Entonces, el único espacio donde el cerebro podría meterse, encajarse, enclavarse, en algunos libros es así, es este espacio, lo que llamamos la incisura, ¿ya? Y cuando hay una hemorragia, se aprieta y se comprime la incisura. Y al comprimir la incisura, se comprime el cerebro medio y el tercer par craneal, ¿ya? Pero va a depender dónde es la hemorragia. O sea, si la hemorragia es a este lado, se va a comprimir fibras del cerebro medio y del tercer par craneal de este lado. Si la hemorragia es de este otro lado, se va a comprimir las fibras del cerebro medio y del tercer par craneal de este lado, ¿ya? Entonces, un lado es el que se comprime. Difícilmente los dos, aunque también podría pasar, pero la mayor parte de las hemorragias, mientras vayan creciendo y demás, más se va a comprimir un lado, ¿ya? Puede ser izquierdo o puede ser derecho. Y producto de la compresión de esto, vamos a tener algunos datos. La principal causa para que ocurra esto, sin lugar a duda, es la hemorragia. Pero también pueden ser tumores, pueden ser quistes, que ya son más crónicos, ¿no? Pero la hemorragia sí es agudo.
le golpea